El tema de migración de biopolímeros generó muchas dudas que nos llegaron a través de nuestras redes sociales acerca de migración, síntomas, qué pasa si compromete el nervio ciático. Hoy vamos a aclarar esas preguntas. Mi nombre es Edison Osorio, soy cirujano plástico, experto en retiro de biopolímeros. Bueno, una de las preguntas que nos hacen es si es posible que una persona asintomática nunca presente problemas. Nadie nos va a poder responder esa pregunta. De la única manera es que se haga una resonancia nuclear magnética, porque ella nos va a decir si los biopolímeros están migrando o están llegando a alguna zona donde pueda presentar síntomas. Por ejemplo, la paciente, si el producto se encuentra en la grasa profunda, es muy difícil que la paciente presente algún síntoma, porque la propia grasa amortigua los biopolímeros y la fascia protege de que entre en el músculo. Entonces, en los pacientes que tengan biopolímeros en la grasa profunda no van a presentar síntomas. Pero si el biopolímero pasa el músculo y está próximo al nervio ciático, esa paciente quizás no presente problemas, pero ya nos está avisando que el producto está llegando o va a llegar a una estructura donde sí va a tener problemas. De la misma manera, el producto se puede ir acercando a la piel, donde va a producir dolores, aumento de la temperatura y alteraciones de la coloración de la piel. Entonces, así seas asintomática, es muy importante, primero, que consultes a un experto en retiro de biopolímeros, y segundo, determinar si no se va a operar por algún motivo, cada año, cada 2 años, hacerse una resonancia nuclear magnética para poder ir vigilando y acompañando si esos biopolímeros se están aproximando a un lugar donde pueda generar síntomas importantes. Esa pregunta que nos hacen es muy importante, me parece muy interesante. Dicen, ¿al cuánto tiempo de ser inyectado los biopolímeros se presentan los síntomas de la migración? Y preguntan específicamente al pulmón y al corazón. La migración a estos órganos tan importantes se va a dar prácticamente en el primer momento en que se inyectan. O sea, se inyectan a las pocas horas. La vía que cogen, recordemos que es la vía de las venas, donde migra directamente al corazón, al pulmón. Gran parte de estos pacientes fallecen al instante o a las pocas horas de haberse inyectado el producto, porque producen una embolia masiva donde se obstruye toda la parte respiratoria o se altera la función del corazón y esos pacientes llevan a la muerte. Pero supongamos que fue una vena muy pequeña y hubo una migración demasiado escasa y se alojó en el pulmón o el corazón, y no llegó a afectar en ningún momento la capacidad respiratoria o la función del corazón. Eso nosotros no tenemos cómo saberlo, porque si no hay una afectación, una resonancia, difícilmente va a haber migraciones microscópicas, de tal manera que va a ser imposible nosotros determinar si hubo una migración pequeña. Lo que le puedo informar o decir es, migraciones grandes van a llevar a la muerte, o una migración mediana puede generar dificultad respiratoria y generalmente se van a dar en la primera semana después de haberse inyectado el producto. Es muy difícil que haya una migración masiva después de haber pasado 2 o 3 meses, donde recordemos que el producto ya va a estar encapsulado, pero los síntomas de migración a órganos como es el corazón y el pulmón se van a dar prácticamente en las primeras 72 horas. Y si hay una migración que no lleva a la muerte del paciente y es importante, inmediatamente el paciente va a tener restricción respiratoria o problemas cardíacos que se van a identificar en las primeras 72 horas. Ya migraciones microscópicas que no se consiguen ver ni con imágenes de resonancia, va a ser muy difícil determinar si hay o no hay en esos órganos. Por eso reitero, consulten a un experto en retiro de biopolímeros para que él pueda llegar a dimensionar si hubo alguna alteración. Existen otros exámenes que pueden identificar la capacidad pulmonar, una espirometría o hacer un ecocardiograma de estrés para ver si hay alguna disfunción o si la paciente se siente fatigada después de haberse inyectado los biopolímeros o siente que no respira igual y que se siente cansada. También debe consultar. Espero haberle
respondido satisfactoriamente a esta pregunta y muchas gracias porque es una pregunta muy interesante. Otra pregunta muy interesante que nos mandan es si los biopolímeros migran a los ganglios linfáticos, estamos hablando de la región glútea, ¿qué consecuencias puede tener? Recordemos que el biopolímero, tanto en la fase aguda, o sea, en el momento en que se aplican, como tardíamente, siempre van a estar migrando a la región de los ganglios linfáticos de la región inguinal. Este es el primer centro de control, el filtro que va a evitar que los biopolímeros puedan llegar a la parte sistémica. Aquí van a llegar a través de la vía linfática y llegan es porque las células de defensa, en este caso los macrófagos, las células dendríticas, que son las células que nos ayudan a proteger contra cualquier cuerpo extraño, llegan y se comen pequeñas partículas de biopolímero y viajan y se alojan en los ganglios linfáticos. Ellos llegan aquí para presentarle el biopolímero a unas células más especializadas que se llaman los linfocitos CD8, que lo van a identificar y van a generar una alarma por todo el cuerpo. Entonces, cuando llegan y colonizan esas células de defensa, llegan a los ganglios linfáticos, ellos se van a inflamar. Y la pregunta es, entonces lo retiramos así como cuando hay cáncer de mama y drena al ganglio linfático. La situación aquí es que este centro no solamente sirve para el drenaje de todo lo que pasa en el glúteo, sino que cualquier eventualidad, bien sea en la vagina o en el pene en el caso del hombre, o en la parte abdominal, en el útero, en el sistema urinario, todo lo que suceda en el miembro inferior también va a ser controlado por esta región. ¿Cuándo se debe hacer una cirugía en los ganglios linfáticos? Cuando hay dolor, cuando ese ganglio linfático está demasiado inflamado y está limitando la movilidad de la paciente o está generando molestias, o hay ganglios que están tan congestionados que incluso se pueden sobreinfectar, pero son casos ya muy extremos. Conclusión, no se debe de operar. Se va a operar el ganglio cuando hay una molestia importante y reiteramos nuevamente nuestra recomendación. Debes de consultar a un experto en retiro de biopolímeros y todos los pacientes, así sean asintomáticos, por favor, hágase una resonancia nuclear magnética, que el hecho de que tenga biopolímeros y no sienta nada no quiere decir que ese producto pueda estar viajando y próximo a llegar a algún órgano noble o alguna estructura donde produzca síntomas. Con esto respondemos entonces la pregunta de la migración de los biopolímeros a los ganglios linfáticos. Otra pregunta, ¿qué pasaría? Una pregunta muy importante que nos hacen, ¿qué pasaría si los biopolímeros llegan al nervio ciático? Recordemos que el nervio ciático es una estructura que se encuentra casi que en la mitad de profundidad de la cadera, o sea, estamos acá y nos metemos más o menos hasta aquí, casi que en el centro de la profundidad de la cadera. Recordemos que está la piel, la grasa, el músculo y luego viene el nervio ciático. El nervio ciático tiene casi que el grosor de este lapicero y él es el encargado de llevar toda la inervación y movilidad al miembro inferior. ¿Qué sucede si los biopolímeros comprometen el nervio ciático? Como el nervio ciático lleva una serie de nervios a su interior, muchos nervios para mover casi toda la pierna, de acuerdo al lugar que afecte el biopolímero va a sentir molestias principalmente en la región posterior e inferior de la pierna, que se pueden incluso migrar hasta el talón, porque hay una inflamación de la fibra específica que va a inervar cada parte del miembro inferior. Entonces los síntomas van a ser desde calambres, molestia, calor y lo que llamamos la famosa ciática. Cuando ya hay un compromiso importante del nervio ciático, van a haber dolores intensos en la parte superior e incluso inferior de la pierna. Las cirugías ahí son un poco más complejas, se pueden hacer para tratar de limpiar el nervio. Es muy difícil, o no conozco casos en la literatura, y yo tampoco los he visto, que haya un atrapamiento del músculo, del nervio, perdón, de tal manera que haya una parálisis o no poder mover el miembro inferior. Generalmente son síntomas asociados más como la famosa ciática, que son dolores que se presentan de aquí hacia la parte inferior. Cirugías se pueden hacer, algunos la cuestionan mucho porque cuando se limpia el nervio se genera una cicatriz y esa cicatriz también puede generar problemas.
síntomas, pero se puede operar, se puede llegar y limpiar el nervio. Para que el producto llegue al nervio ciático, suceden dos cosas, o que el producto fue inyectado muy profundo y casi que llegó al nervio ciático, y estamos hablando de que desde la piel hasta el nervio ciático hay aproximadamente unos 12 centímetros, que sería más o menos esta profundidad, o sea que se tuvo que inyectar demasiado profundo, y eso casi nunca sucede porque las inyecciones se hacen más o menos a 3, máximo 4 centímetros de profundidad. Entonces la principal forma por la cual llegan los biopolímeros al nervio ciático es porque migraron, fueron avanzando, la paciente no tenía síntomas y el primer síntoma puede ser molestias en la región posterior. Por eso la importancia de la resonancia, porque la resonancia es preventiva, es como hacerse la ecografía mamaria o la mamografía para poder predecir si hay algún producto y cómo él va llegando o se está aproximando al nervio ciático, poderlo retirar y evitar esos síntomas. Reitero, consulta a un experto en retiro de biopolímeros y hágase por favor una resonancia nuclear magnética. Visiten un experto para que pueda determinar si puede haber riesgo de compromiso del nervio ciático. El próximo viernes continuaremos dando respuesta a todas las preguntas que nos hicieron a través de nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a todos nuestros canales, aprovecha y haznos preguntas si tienes dudas acerca de los biopolímeros, y en la próxima semana estaremos hablando nuevamente de este tema. Muchísimas gracias y hasta la próxima.